Listo, estamos en el aire. Buenos días, buenas tardes, según donde estéis. Nada, estamos ya en directo con Daniel Martín Peixe. Recordemos, bueno, que esta charla es una charla que va a formar parte de lo que es la promoción del máster nuevo universitario en animación 3D que lanzamos desde la Universidad Europea. Y después de esta, pues haremos algunas otras charlas interesantes, ya os iremos pasando información que seguro que están todas bastante interesantes, ¿no? Os pasaré, bueno, os pongo por aquí por el chat enlace al tema del máster, ¿vale? Por si queréis echarle un ojo para ver un poquito en qué consiste el claustro, que también es bastante chulo. Y nada, esta primera charla tenemos una persona de primera liga, ¿vale? Que es Daniel Martín Peixe, que bueno, es un veterano de Disney, que tiene mucha experiencia tanto en cine de animación como animador 3D y tal, como también en videojuegos más recientemente. Y también ha creado obras de VR, ¿vale? De animación VR con y para Oculus, ¿no? Con las MetaQuest. Y bueno, nos va a hablar un poquito sobre su trayectoria, un poco de cómo partió y cómo consiguió llegar a un puesto tan importante y bueno, y seguir adelante a partir de ahí, ¿no? Y luego nos hablará un poquito de su obra de Remedy, precisamente, que es, yo creo que una cosa, un antes y un después, ¿no? En cómo percibir los cómics, yo creo que está súper interesante. Y nada, simplemente comentaros que las preguntas y demás se las vamos a trasladar en la última media hora del directo. Será pues a eso de las 5:30 o así, cuando termine más o menos la presentación. Pero vosotros podéis ir escribiendo por el chat, que yo estaré pendiente y mirando eso, todas las preguntas que vais haciendo, las voy a ir anotando y así al final se las trasladamos todas para que podáis resolver todas las dudas, comentarle todo lo que queráis. No esperéis al final, ¿vale? Podéis irlas poniendo a lo largo de toda la charla. Y nada, sin más, le voy a dar paso a Daniel y todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la introducción y, joder, muchas gracias por invitarme a esta charla para la Universidad Europea. Nada, muy contento de poder un poco aprovechar esta oportunidad para contaros un poco mi carrera. Bueno, no toda mi carrera, pero más o menos cómo llegué a trabajar a Disney, ¿no? Eh, Esto es algo que es a veces un poco inaudito, ¿no? Cuando dices, es que desde Mallorca, ¿no? ¿Cómo has podido llegar hasta este estudio de Estados Unidos, etcétera? Entonces, me gusta un poco contar esta historia porque, bueno, a mí, evidentemente, pues me resultó algo muy especial, un sueño, ¿no? Una cosa que yo siempre había deseado desde que empecé como estudiante de animación. Y bueno, empezamos a contar un poquito cómo he llegado hasta aquí, ¿vale? Eh, yo soy de Mallorca, de la isla, nací en Palma de Mallorca y bueno, y como mucha gente, pues obsesionado con los cómics, ¿no? Mortadelo y Filemón y Super López, etcétera. Desde muy pequeñito siempre leyendo, dibujando y copiando todo lo que veía, ¿verdad? Y ahí tratando de hacer mis cómics, mis propias historietas, hasta que, bueno, mis padres decidieron, bueno, este chico hay que ponerlo en la Escuela de Artes de aquí de Palma, porque si no, no aprueba nunca, ¿no? No hace más que suspender en el instituto, ¿no? Entonces, la Escuela de Artes fue el sitio donde realmente empecé a conocer a mis verdaderos amigos, ¿no? Los amigos de toda la vida que todavía conservo a día de hoy, ¿no? Y bueno, una pandilla de frikis, ¿no? Exactamente igual que yo. Y entonces, por aquella época de mi infancia y de mi adolescencia, mis mayores influencias fueron estas, ¿no? Los dibujos de lo que se podía ver en la tele en aquella época, que no había internet. Sobre todo Dragon Ball, la animación japonesa, pero también la animación americana que había por televisión, el típico Saturday Morning Cartoon, ¿no? Que se suele llamar en Estados Unidos, pues era, para mí, yo estaba viciadísimo, ¿no? A esos dibujos que eran los cazafantasmas, que luego hacían dragones y mazmorras, luego los droids, todas esas versiones de películas en dibujos animados que había por la tele, y luego en los años 90 empezaron esas películas súper gordas de la factoría Disney, ¿no? En los años 90 hubo como este boom de películas de ultra mega calidad, ¿no? Y súper famosas sobre todo por los números musicales, ¿no? Inspirados en Broadway
en el teatro ahí de neoyorquino. Incluso trajeron gente de esa escuela de Broadway para darles ese toque musical a las películas en los años 90 y tuvieron un éxito brutal, ¿no? Y a mí me pilló en esa adolescencia súper creativa y súper loca que yo cualquier influencia pues me afectaba muy en las influencias y Disney me pegó, la verdad es que me gustó mucho en esa época, pues yo trataba de imitar esos dibujos lo más posible. Y bueno, y un poco también en el instituto, pues ya te digo, he estado todo el día dibujando cómics, participé en el magazine que teníamos en el instituto y hacíamos caricaturas de los profesores en situaciones súper locas, ¿no? Ahí, siendo, aquí está como perseguido por el Terminator. Y luego ya empecé con un grupito de amigos a publicar mi propio fanzine. Lo hacíamos ahí por 2 duros, ¿no? Y lo vendíamos por las librerías, etcétera. Y un poco ya intentando sacar algún tipo de provecho de todo esto. Pero que va, esto era puramente por el amor al arte y por lo bonito que era, ¿no? Poder publicar algo y tratar de venderlo en las librerías, etcétera. Pero vamos, ya con estos dibujos y con estos cómics ya se veía claro que a mí lo que me gustaba más era el movimiento, el dinamismo, ¿no? Mis historietas casi siempre era con muchísima acción y muchísimas cosas. Las poses de los personajes siempre tienen ese movimiento, así que y como me gustaban tanto las películas de Disney, la verdad es que empecé a darle por el tema de la animación más que por el cómic, ¿no? O sea, el cómic lo tuve bastante serio durante un tiempo, el rollo de intentar buscar algo destinado al cómic, pero luego le cogí más el gusanillo a la animación y empecé a hacer muchas cosas de estas. Los flipbooks, ¿no? Las libretitas que les haces unos dibujos animados en las libretitas y me envicié a hacer flipbooks, pero muchos, muchos. O sea, yo iba allí a la papelería, compraba libretitas vacías y me ponía, venga, a hacer pruebas y pruebas y pruebas. Hasta que, bueno, hasta que encontré estos cursos de animación que había aquí en Mallorca, en la Universidad de las Islas Baleares, donde ya empecé a formarme un poco más oficialmente, ¿no? Con un profesor, etcétera, haciendo ejercicios y pruebas y ya le cogí el vicio absoluto, ¿no? Y dije, bueno, esto tiene que ser mi profesión porque esto es lo que me gusta realmente hacer, ¿no? Tuve una oportunidad aquí mismo en Palma de Mallorca de hacer trabajos de animación en 2D, en anuncios. En este caso, esto es un piloto para una serie de televisión. Y todos estos trabajitos y estas cositas que empecé a hacer, estos primeros pinitos, ¿no? Me llevaron a conseguir una beca que esa beca que la ofrecía en aquel momento aquí el gobierno de las Islas Baleares me aportó la oportunidad de viajar y estudiar en el extranjero, en este caso Londres, ¿no? Y me dijeron que yo podía estudiar lo que quisiera mientras que esté relacionado con lo que habíamos estudiado el grado de ilustración en Palma. Entonces decidí evidentemente especializarme por la animación y encontré un curso en Londres que hacía exactamente eso, ¿no? Un posgrado de 6 meses puramente dedicado a formarse profesional. Es una especie de FP, pero concentrado todo en 6 meses, ¿no? En aquella época, pues fue un poco dura porque no teníamos dinero. Tenía que alquilar un cuchitril, una habitación de mala muerte, ¿no? En Londres, todo muy caro, pero bueno, aquella época fue dura, pero lo disfruté muchísimo porque me permitió pues seguir formándome en esta profesión, hacer pequeños cortitos y realmente pues ya pulir toda esa experiencia y ese aprendizaje, ¿no? Hasta que conseguí un primer trabajo como de prácticas en un estudio llamado Bulimir Animation. Y en este estudio era como vamos, para mí ya fue eso como el sueño conseguido, ¿no? O sea, ese pequeño estudio en Londres que hacían anuncios para televisión, etcétera, me dio una primera oportunidad de tener algo ya profesional. Tiens les ballons, Kiki. Mes céréales Nesquik. On les envoie. Ils se changent en Nesquik. Y entonces, bueno, esto ya fue como ese primer paso ya realmente profesional en el mundo de la animación, ¿no? Y una vez dentro de Londres, pues ya era imposible parar, ¿no? Porque haces un anuncio y luego eso te lleva a otro trabajo, etcétera. Y las relaciones y el networking es súper importante, ¿no? En este mundillo.
Lo que pasó en aquella época, de todas maneras, fue que coincidió que era el año 2001, ¿no? Y en esa época la animación tradicional 2D empezaba a estar de capa caída porque llegó el 3D, llegó la animación CGI, ¿no? Y vamos, y lo rompió con todo, ¿no? En el mundillo de la animación. Entonces, hubo que transicionar, hubo que aprender. Y el mismo estudio que me dio la primera oportunidad de trabajar en 2D, pues también me dio esa primera oportunidad de hacer 3D con Maya. Estos son mis primeros pinitos con Maya, anuncios de televisión en el mismo estudio Uli Meyer. Y de la misma manera que fui aprendiendo poco a poco el 2D, pues con el 3D me pasó lo mismo, ¿no? Al principio mucho esfuerzo, mucho sufrimiento, hasta que conocías bien la herramienta. Y poco a poco, bueno, esto lo fui combinando con algunos trabajitos freelance en Cartoon Network, ahí en Londres también. Famosos personajes de Cartoon Network. Y todo esto al final, pues bueno, el gran culmine de mi carrera en Londres fue trabajar en la película Valiant. La Valiant fue una película, un largometraje, totalmente en 3D, CGI, ¿no? Y la verdad que trabajar en esta película fue lo que realmente me aportó ese conocimiento y esa experiencia ya súper válida, ¿no? De poder trabajar un año entero solamente en animar para la película, ¿no? That means these new recruits are our only chance. And they will have to leave tomorrow. Me da un poco de nostalgia ver estas cosas. Join the army, you said. I didn't say the... You did. It was your idea. It was your idea. I'm not having this. I'm not having this. Not listening. No, no. Come and get me, Falcons! Oh. I'm Valiant. Valiant? It's good to meet you. Let's go. It's tough with the tail feather. Tail feather takes it on. Ooh. Tail feather, let's get you out of the grail. Right, come on, here we go. Right, oh. Speak! Lieutenant Mackery, Royal Homing Pigeon Service, 412-144444697. What is your favorite color? Pink! Not like a hot pink or a pastel-y pink. Just a kind of, well, a pink. You know what I mean. None of the rinky-dink pinks. We die. That's the backup plan. But I'm not ready to die. Am I ready? No one's asked me. So many books to read. Gentlemen, get ready to drop! Are you ready to drop? Oh, I think I've dropped already. Wait a minute there. It's the feng shui. That little bell should be over there. Okay, yeah. I'm the hero around here. No. I'm the hero. You want to see? Will you shut up? I was doing all right till you came over. Oh. Hello, handsome. Como veis en esta película, pues muchísimo metraje, ¿no? Muchísimos planos, ya te digo, fue como un año entero de animación, ¿no? Donde realmente te curtes y te encuentras con todos los posibles problemas, ¿no? De una producción larga, un largometraje, cosa que yo no tenía experiencia antes, ¿no? Que yo solamente había trabajado para cositas de televisión y demás. Y bueno, para mí esta primera experiencia fue muy especial, ¿no? Porque, ya te digo, me empezó a curtir un poquito, me empezó a realmente darme esas tablas
como profesional ya dedicado especialmente al mundo de las películas, ¿no? Y esto es algo que realmente yo quería continuar, ¿no? Y al haber trabajado en una película como Valiant, que tenía bastante proyección internacional, Disney compró los derechos para distribuir por los Estados Unidos, en Europa se distribuyó con otras empresas, pero gracias a esta película, pues bueno, ya se te abren un poco más las puertas, ya, porque claro, yo antes de esta peli mi carrera estaba yendo un poco por tumbos, no sabía por dónde iba a ir la cosa, a veces incluso pensaba a veces que a lo mejor tirar la toalla porque realmente lo que a mí me gustaba era las películas, pero es difícil entrar en películas cuando solamente has trabajado en anuncios y a veces te miran tu demo y te dicen, es que tú no tienes nada de películas. Hombre, claro, es que no tengo experiencia, pero ¿cómo te demuestro que puedo trabajar en películas si no me das una oportunidad, etcétera, etcétera? Pero al final surgió la oportunidad, pude entrar en esta peli y el alivio que tienes un poco después de tener esa experiencia y de poder decir, mira, he trabajado en un largometraje y ya todo es más fácil, ya entra un poco más fácilmente las demo reels, el portafolio, ¿no? En Berlín tuve una experiencia muy chula, hubo un trabajo para esta película Happily Ever After, que no era una gran película, sinceramente, pero bueno, la verdad es que también un poco eso, ¿no? Seguir curtiendo la experiencia, seguir aprendiendo de producciones, ¿no? Y luego, después de esta experiencia en Berlín, volví a K-Toon, a España, en Valencia, en el 2007, donde tuve la gran oportunidad de trabajar con el equipo de K-Toon, una pasada, vamos, lo pasé pipa durante esa época. Valencia es una ciudad genial donde vivir y estuvimos haciendo un montón de cosas súper divertidas para televisión y para cine. Y bueno, el cortometraje Alma, dirigido por Rodrigo Blas, donde tuve la oportunidad de hacer una serie de planos. Los ponemos aquí rapidito. Rodrigo Blas, si no lo conocéis, es un veterano de Pixar, ha trabajado en algunas de las gordas películas gordas de Pixar, ¿no? Como Los Increíbles, etcétera. Y ya te digo, fue una pasada poder trabajar con él, aprendí mogollón y además trajo gente de su equipo, ¿no? Gente que él conocía de Pixar, como Bolen Boshiba, ¿no? Un gran animador francés que también otro veterano de Pixar de toda la vida, ¿no? Y la verdad es que esta experiencia con Alma fue muy enriquecedora porque, ya te digo, sobre todo aprendí a tratar la sutilidad de la animación, ¿no? Cuando tienes estos planos principales muy cercanos, ¿no? Muy close-ups, ¿no? Primerísimo primer plano, donde realmente tienes que trabajar los gestos súper sutiles del personaje y minimizar y hacer ese tipo de cosas. La verdad es que aprendí mucho en esta experiencia con Alma, ¿no? La experiencia con Alma, etcétera, y el portafolio que yo ya tenía acumulado, pues me llevó a Madrid en 2008 a trabajar en esta gran película llamada Planet 51. Uno de los mayores inversiones, una de las películas más caras de Europa, ¿no? de toda la historia del cine de animación en España y de Europa, puede ser. No tengo los números ahora claramente, pero ya te digo, cuando estábamos trabajando en esto, la verdad es que teníamos esa sensación de hacer algo especial, ¿no? Algo que realmente era algo único, ¿no? Para la historia de la animación en España. Oh, Lem, there's no question. It's you, of course. It's trying to control our minds. What do? Don't look at its eyes. That's how they take over your brain. Brains? That's right, brains. You are my zombie slaves. I want to control. No, I mean, are you here to take over our world and, like, eat our brains?
I want to destroy it, one little piece at a time. Your wish is our command. Your wish is our command. That's not what zombies say. We say, I hear and obey. He's never been a zombie before. Okay, let's start at this end. Wait, I think I'm a zombie. I'm hearing an irritating, piercing voice in the back of my head. Oh, shut up, it's me. It's there again. It's me, you moron. Hold your fire! Let's start over. Look, there's a command module in orbit right now. It's running out of fuel. It has to leave in 74 hours. And if I'm not on it, it goes back to Earth without me. Capiche? Oh no? Then what do you call this? Hair. He likes it long. Very unusual. You might even say very alien. Try it one more time. The aliens are coming! You were too slow. Go join the zombies. Never speak to God. Everything learned on the job, baby. The cork! Remember the plan! Captain, thanks for coming back for me. A pleasure, General. Maybe next time you have guests, you'll throw a better party. Bueno, pues como veis en esta película, yo fui uno de los lead animators, estaba supervisando un grupo de animadores y bueno, me dio un poco esa oportunidad de liderar un grupo por primera vez, ¿no? Fue bastante complicado, pero la verdad es que aprendí mogollón de todo, ya no solo de la parte de animar, etcétera, sino ya la parte de producción, ¿no? La parte de gestionar los tiempos, asignar planos, dar feedback, todo ese tipo de cosas. Fue un trabajo bastante duro, pero la verdad es que súper bonito, ¿no? A mí me encanta siempre intentar aprender cosas nuevas, ¿no? Y en esta película tuve esa oportunidad de aprender todos esos aspectos de la producción que yo no conocía. Y bueno, y trabajar en planos con mucho diálogo y con mucha actuación, ¿no? Que era un poco mi punto flojo que yo todavía consideraba, y aún así a día de hoy considero que me gustaría seguir trabajando ese aspecto de mi trabajo, intentar mejorar las actuaciones, etcétera, el lip sync, todo ese tipo de cosas lo pude practicar mogollón con esta película, perdón, y conseguí, ya te digo, con todo esto acumulando Valiant, con Planet 51, con experiencias previas, conseguí, la verdad es que un portafolio, una demo ya bastante sólida, bastante potente, que me permitió pues ir distribuyéndola por todo el mundo, porque a mí me apetecía, no sé, tenía esta ambición de salir un poco de la zona europea, me gustaría trabajar en películas más grandes, más ambiciosas, y fui mandando la demo reel. Dije, ¿por qué no? Vamos a probar, ¿no? Macaf en Francia, Animalogic en Australia, Blue Sky en Estados Unidos, y también mandé a Disney, pero sin tener mucha expectativa, porque yo pensaba, bueno, Disney la mando por si acaso, por mandar, ¿sabes? Porque sé que no pasa nada mira, además la mandaba en aquella época con VHS, no, bueno, con CDs, los compact discs que hacíamos con la grabadora de compact disc de CDs, ¿no? Pues ya te digo, mandé sin ningún tipo de expectativa, mandé a Pixar también con la misma expectativa, 0, y a DreamWorks también, pero Pixar no me respondió, no me dijo nada. DreamWorks me respondió con una negativa, con lo cual ya dije, bueno,
se esperaba, o sea, yo ya lo esperaba, claro. Y fíjate que Blue Sky sí que me respondió con una positiva. Me dijeron, estamos interesados. ¿Para cuándo? Tal y cual. Y más o menos en el mismo día, o no sé si fue al día siguiente, me respondió Disney. Y entonces, bueno, ya fue como... se me explotó la cabeza porque no me lo esperaba para nada. Pero sí que es verdad que en aquella época Disney no era tan... O sea, Pixar estaba como en lo más, era lo más popular de aquel entonces, ¿no? Y un poco así empezó mi periplo de vivir en Madrid a vivir a Los Ángeles. A mudarme a la ciudad de las estrellas, de Hollywood. Fue toda una aventura, la verdad, fue complicado. Aprender a conducir el coche automático. En aquella época ya empezaban los teléfonos móviles, más o menos ya eran más o menos potentes, pero no tenían GPS los teléfonos móviles. Tenías que pillarte uno de esos y había que saber programarlo y todo. Bueno, en fin, todo un lío, pero la verdad es que Disney se portó súper bien porque pusieron un alojamiento, me ayudaron con todo el tema de la mudanza, el viaje. Y aquí acabé, en el estudio de Burbank, en noviembre de 2009. Ese fue mi comienzo en el estudio. Y como ya decía, Disney no es que fuera un estudio que estuviera en lo top en aquella época. El top era Pixar, tenían películas súper gordas como Buscando a Nemo, Los Increíbles, Monstruos S.A., o sea, estaban rompiéndolo por todo. Y sin embargo Disney pues tenía Meet the Robinsons, la de Bolt, la del perrito que es superhéroe. Hicieron bien, más o menos, eran conocidas, pero no era aquello el top, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo me enteré a través del festival de Annecy en Francia, me enteré que estaban trabajando en este otro proyecto, Enredados, ¿no? Que en aquel momento se llamaba Rapunzel. Y gracias a que me enteré de esto, la verdad es que el tema de que Disney me llamara respondiendo a mi demo reel, a mi portafolio, la verdad me hizo 3000 veces más emoción que si fuera Pixar, ¿no? Porque en aquel entonces Pixar era como lo más, era como, yo quiero ir a Pixar. Pero la verdad es que esto me emocionaba mucho más, porque era Enredados, era una fábula, una película un poco del estilo de las películas de los años 90 que cuando yo estaba estudiando me flipaban los musicales, con canciones y con ese rollo estilizado de Disney, ¿no? Y ya había algunos concepts por ahí que estaban por ahí por internet, unos concepts así un poco preliminares que no tienen nada que ver con lo que fue la película final, pero a mí esto ya me volvía loco. Digo, hostia, imagínate trabajar en una película así, ¿no? Con este estilo, con este rollo de fábula, de cuento de hada, pero en 3D, ¿no? Con la calidad del render que tenemos ahora ya. Y la otra cosa que me emocionaba de poder trabajar en esta peli fue poder trabajar junto con Glenn Keane, ¿no? Esa gran leyenda de la animación, ¿no? Que yo lo idolatraba, lo veía en los libros, lo veía en los documentales y tener esa posibilidad en un futuro cercano de poder trabajar frente con él, ¿no? Codo a codo prácticamente, ¿no? Así que, bueno, llegué al estudio. Este fue el primer test que hice. Nada más llegar, después de haberme mudado y hacer toda la parafernalia de la mudanza y todas cuando por fin me puse con el Maya y me puse a animar, esto fue la primera cosa que hice. Y por suerte les gustó a los directores, le gustó a Glenn, más o menos tuvo una buena recepción y me quedé un poco más tranquilo, porque antes de hacer esto, la verdad es que tenía un poco esta cosa rara que se llama complejo de fraude, ¿no? Complejo de que tú estás en un sitio que no deberías estar y que yo aquí no pertenezco, esto es muy raro. Y hasta que no empecé a hacer algo de animación y empezar a enseñarlo a alguien, no me relajé ni me quedé más tranquilo. Y después de hacer esto y ver la reacción de los directores, la verdad es que fue como decir, vale, está bien, creo que puedo hacer esto.
Pero antes de, ya te digo, fue un estrés muy grande. Recuerdo días de estos de dolor de estómago y náuseas del estrés que tenía todos los días y de no poder dormir bien y tal. Pero bueno, mi trabajo en Enredados está resumido en este pequeño vídeo que vamos a poner. Oh, hay fever? Yeah. No me acordaba de este plano. De muchos años. I know he's in here somewhere. Find him. Turn the place upside down if you have to. And this guy, well, he eventually found true love. Así que bueno, como veis, ha sido una trayectoria llena de, más o menos subiendo poco a poco, con algunos altibajos, pero sí que la verdad es que fue muy gratificante el poder trabajar en esta peli. Aprendí mogollón y aparte que fue una peli que mezclaba un poco las dos cosas que más me apasionaban, ¿no? La animación tradicional, junto con Glen Keane a la cabeza, ¿no? Como director de animación, y la animación y el acabado 3D, el acabado renderizado con todas esas texturas y esos materiales que no es imposible de conseguir con la animación dibujada a mano tradicional, ¿no? Y luego también esa combinación con el tema de los musicales, estilo de los años 90. Todo eso ahí combinado en esta película, la verdad es que tengo unos recuerdos muy bonitos de trabajar en esta peli. Y bueno, y esta peli un poco comenzó estos 12 años de mi carrera en Disney, donde un poco fue una época súper buena también para el estudio mismo, ¿no? Porque cada película que hacían parecía que iba teniendo éxito. Romper Ralph fue un éxito, estuvo súper bien. Paperman consiguió bastante éxito y aclamación en festivales y en todos sitios. Zootrópolis, ¿no? Zootopia consiguió el Oscar, tuvo, ya te digo, un mogollón de éxito por todos lados. Moana, Vaiana, Raya, el último dragón. Se me ha olvidado poner Frozen en esta diapo, pero Frozen también debería estar ahí también. Y como última película donde yo he trabajado, Encanto, que también estuvo bastante bien. Ya pilló un poco el tema pandemia, tal, ya la gente no iba tanto al cine, pero en Disney Plus tuvo un éxito brutal. Pero bueno, yo siempre me acuerdo y tengo mucho cariño de esta época de trabajar en Enredados, a las personas con las que pude trabajar junto con ellas, amistades que todavía conservo, ¿no? La verdad fue una época súper dura, súper estresante, pero la verdad es que muy bonita y bueno, tengo este gran recuerdo de poder estar junto al máster, al legendario Glen Keane, ¿no? Y poder disfrutar de esa fiesta que se hace después de cada película, ¿no? La fiesta del estreno de la película en Hollywood Boulevard, ¿no? Ahí, con todos los que hemos trabajado y poder celebrar, ¿no? de lo chula que ha quedado la peli, lo bonita que ha quedado y nada, me quedo con este recuerdo de esta trayectoria hasta que llegué a Enredados. Así que bueno, espero que os haya gustado.
yo creo que por aquí podemos hacer una pequeña pausa mientras preparo las siguientes diapos y a lo mejor podemos aprovechar esta pausa por si alguien tiene preguntillas o dudas o algo que comentar, ¿vale? Sí, tengo de hecho algunas preguntas ya por aquí. Bueno, en el chat tenemos una que nos pregunta ¿cómo de difícil fue ponerte en contacto con las empresas como Disney, DreamWorks, etcétera, ¿no? En plan, para alguien amateur, ¿esto sería viable o ya como tú tenías una trayectoria fue que conseguiste llegar un poco a que te escucharan, ¿no? A que vieran que existías? Sí, un poco como comentaba antes, el tema de haber trabajado en Valiant, en la película de los Palomos, aunque no fuera una gran película, que no ganase Oscar ni nada de esto, al menos ya era una peli que ya estaba internacionalmente, estaba en el mercado, estaba en muchos cines por todo el mundo y la verdad es que mucha gente le gustó y tuvo cierto éxito, ¿no? No mucho, pero algo ya era. Entonces, quieras que no, eso te abre puertas y ya te consideran de otra manera, ¿no? Te dicen, mira, he trabajado en Valiant. Y sin embargo, pero yo creo que Planet 51 fue lo que realmente me abrió mucho más las puertas, ¿no? Realmente Planet tuvo bastante éxito a nivel internacional. Tampoco es aquello que digamos que ganase premios y muchas cosas y tal, pero la verdad es que estuvo bastante bien, mejor que Valiant, yo creo. Y eso, pues eso, es lo que te digo, que ayuda a que te miren más la demo, ¿no? El portfolio. Pero yo enviaba los portfolios de manera tradicional, como todo el mundo, simplemente por correo, escribiendo un correo electrónico, diciendo, soy tal y cual. Y en aquella época se solía mandar por correo tradicional, por un paquete, etcétera, el disco. Y sí, creo que sí. Sí, creo que lo mandamos con un disco, ¿no? Es que hace mucho tiempo ya. Y luego pues te responden a través de email y tal, y te una conversación por teléfono, la primera entrevista, etcétera. Y un poco va así la cosa. Preguntan aquí otra duda, dicen, en este tipo de equipo tan multidisciplinar, ¿también supuso una adaptación muy grande o modificación de tu forma de trabajar previa, ¿no? Imagino que cuando trabajas en un estudio más indie y pasar a Disney de repente, que sabe Dios cuánta gente podía haber ahí, ¿cómo es esa Sí, hombre, adaptación? mi carrera, como habéis visto, fue un poco gradual, ¿no? Empecé con estudios muy pequeñitos, luego algo un poco más grande, anuncios de televisión y luego ya, ¡pum!, Valiant, que eso ya fue una peli con ya un equipo bastante grande, ¿no? Con un presupuesto bastante alto comparado con lo que yo estaba acostumbrado de antes, ¿no? Entonces ya poco a poco fui aprendiendo a currar en equipos más grandes, pues la comunicación con todos los departamentos, etcétera. Y luego con Planet 51 lo mismo, ¿no? Era más grande esa película que Valiant, con lo cual también tuve que aprender a manejarme, incluso con el rollo de ser lead, ¿no? De ser un poco el supervisor de un equipo, pues también aprendes a ese tema de comunicación, ¿no? Con un equipo y aprendes mucho de esa experiencia. Entonces, claro, el salto de Planet a Disney, la diferencia no era tan grande porque, claro, sí, Disney es muy grande, evidentemente, que el equipo de Planet, pero yo ya más o menos gradualmente había aprendido a manejarme en estudios poco a poco más grandes, ¿no? Pero sí, o sea, Disney es brutal. Disney, lo grande que es esta empresa a veces te desborda la cabeza cuando piensas lo gigantesco que es todo, ¿no? Pero bueno, nosotros estábamos en la parte solamente que es la generación de las películas, que eso es un edificio aparte, y ahí es donde nos trabajamos todos juntos en ese edificio, ¿no? Es un poco como en la universidad, a mí me pasa también que a veces la Universidad Europea es como súper grande, hay 1000 departamentos y ya no sé ni con quién tengo que hablar. A veces es un Nada, poco claro, loco claro. eso. Me preguntaron también por aquí, a ver, bueno, ¿qué es lo que más te ha interesado para empezar lo que es esta carrera y experiencia en el tema de la animación? ¿Qué es lo que más Sí, o sea, lo que más te ha llamado o más te ha interesado en cuanto a decir, vale, me voy a dedicar a la animación, ¿qué es lo que realmente más caracteriza esto, ¿no? La decisión. Sí, cuando se enseñaba las diapos de los cómics, pues ya se veía de alguna manera que mi interés era el movimiento y los personajes que se moviesen y hago muchas viñetas ahí describiendo el movimiento y mis colegas me decían, pero ¿por qué no haces animación, coño? ¿Para qué te dedicas al cómic? Si se ve que quieres darle movimiento a los personajes.
Y claro, y tenían razón, digo, no, pues sí, ¿no? Y fue un poco esa época de los años 90, lo que decíamos antes, y veía las películas de Disney y digo, ostras, si pudiera yo intentar hacer algo parecido. Entonces me compré los típicos libros de estos que te enseñan los primeros pasos de cómo aprender, de cómo animar y tal. Y fueron esos libros lo que ya me dio el vicio de comprarme las libretitas. Y la libreta se convirtió, ya te digo, se convirtió en un vicio. Porque yo veía eso moviéndose, mis dibujos cobrando vida y moviéndose, y decía, ostras, esto es lo mejor del mundo. ¿Cuántos tío. libros, no, de texto tienen en la esquinita el flipbook del muñequito corriendo? Estos tengo otro montón. Sí. Cuando iba a EGB, cuando yo era pequeñito en EGB, vamos, todas las esquinitas llenas, cada esquina, y luego por otro lado giraba el libro y las llenaba todavía más. Y además eran historias, ¿no? Era como un capítulo por aquí, el otro se continuaba la historia en cada esquina, ¿no? Y sí, ¿no? El tema de dar movimiento a los personajes, a un dibujo que tú has creado, de repente ver lo que se mueve y que cobra vida, dices, ostras, tiene algo ahí que engancha, ¿no? Que tiene cierta adicción. Entonces, yo creo que fue por ahí que me dio. Y bueno, nos preguntan también qué es lo más duro a lo que te enfrentas a la hora de animar, pues tanto sea dibujando como a nivel de 3D, ¿no? Porque es la parte positiva, pero lo más duro, lo más negativo, por así decir. Cada disciplina tiene sus pros y sus cons. Entonces, el dibujo, pues evidentemente, lo más difícil es tienes que saber dibujar como Dios cuando haces animación, ¿no? O sea, cuando haces cómic tienes que saber dibujar muy bien, está claro. Pero cuando haces animación es que tienes que saber girar ese personaje en 3 dimensiones. Tienes que aprender ya no solo a dibujarlo desde un ángulo, sino es que perfectamente tú sepas dibujar ese personaje desde cualquier ángulo posible, ¿no? Y luego saber moverlo, saber cómo se mueve, aprender de biomecánica, aprender de físicas, aprender de actuación, aprendes muchísimas cosas, ¿no? Y dibujar siempre es esa dificultad extra, ¿no? Que le añades a la animación, ¿no? Aparte de todas esas cosas que he dicho antes, tienes que añadirle saber dibujar súper bien. Sin embargo, con el 3D, cuando haces animación por ordenador, tienes que saber de acting, tienes que saber de biomecánica, tienes que saber de física, de movimiento animal, tienes que saber todas estas cosas, pero no necesitas saber dibujar. Pero tienes que pelearte un poco con el ordenador, que eso es, o sea, le quitas un problema para ponerle otro, ¿no? Y claro, el ordenador, depende de qué herramienta utilices, la que yo conozco más es el Maya, y Maya tiene sus problemitas y sus cosas que tienes que ir, pues, aprendiendo a superarlos, ¿no? Y con cada herramienta, pues, cada herramienta tiene sus qué, su aquello que te molesta, y tienes que aprender cómo a superar eso. Pero bueno, ya te digo, todo tiene su dificultad, pero al final también tiene su ventaja, ¿no? El dibujo es más bonito, ver un dibujo que algo 3D. Siempre mola más ver algo hecho a mano, ¿no? Y sin embargo, el 3D tiene la gran ventaja de que todo eso que tú animas luego lo pasan y le dan un acabado ahí alucinante, ¿no? Con un render, con unas texturas, un material, que eso es imposible casi de dibujar y pintar a mano cada fotograma, ¿no? Luego, bueno, el tema de que puedas a lo mejor reciclar, ¿no? Que eso en 2D a lo mejor es más complicado, que dibujes algo y exacto. vuelvas a utilizarlo después. Te apetece animar, pero no te apetece dibujar. Entonces, ahí te limita Sí. más, claro. Y la sutilidad del movimiento, ¿no? Tú puedes tener un plano súper cercano, es que me sale la palabra en inglés, y puedes hacer micromovimientos de los músculos de la cara y cosas súper finitas que en dibujo es complicado conseguir, ¿no? Se puede conseguir un nivel de acting y de interpretación mucho más refinado, ¿no? Que lo que se puede hacer a veces en dibujo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, las dos técnicas cada una tiene sus pros y sus cons. Pero bueno. Luego tenemos aquí un par de preguntas más que dice, ¿cuáles crees que son los aspectos más técnicos que tendríamos que mejorar para ser buenos animadores? Y la misma persona pregunta, ¿qué herramientas o plugins sueles utilizar en Maya o te han ayudado en el proceso de blocking, refine, etcétera? ¿La primera cuál era? ¿Qué aspectos técnicos tendríamos que, digamos, qué es lo que caracteriza a un buen animador en cuanto a aspectos técnicos? Aprender bastante a controlar el Graph Editor, las curvitas. La verdad es que eso, una vez que aprendí yo y aprendí, es como en la película Matrix, ¿no? Cuando de repente el personaje empieza a verlo todo
el código y lo entiende. Y de repente, antes no lo entendía, pero de repente ve el código de Matrix y de repente ya lo veo. A mí me pasó algo parecido cuando aprendí a manejar el Graph Editor de Maya, ¿no? De repente, además, me acuerdo del profesor que me dio la clase, que se llama Kyle Balda, un animador, otro veterano de Pixar, ¿no? Super crack, y nos dio una clase especial de animación por ordenador súper concreta, y el tío hacía un mogollón de hincapié en el Graph Editor. Y después de esa clase, ya te digo, se me abrió un poco el cerebro con lo que es el Graph Editor, y es súper importante, yo creo, conocer las curvas, conocer qué hace cada curva, cómo manejarlas, cómo toquetearlas para que quede limpio el movimiento. Yo creo que eso es algo esencial. En cuanto a las tools y tal, yo soy un poco muy tradicional con el tema de las tools. Intento tener las mínimas posibles. El Twin Machine es como lo que más utilizo, ¿no? Pero ya te digo, poco más. Tengo pues lo típico de agrandar las curvas, reducirlas para que hagan más o menos efecto. Y tengo una que me hace grupos de selección y la verdad es que no mucho más, realmente. Soy poco de usar muchas tools. Yo sé que hay mucha gente que tiene el anim, ¿cómo se llama? El Animbot, que es como una colección de muchísimas tools que te llena toda la parte de abajo con 1000 iconos y 1000 cositas que a lo mejor la mayoría no los tocan, ¿no? A lo mejor tocas uno o dos. Entonces yo soy más de quitarme cosas de en medio e intentar simplificar mi interfaz lo más posible. Pero ya te digo, yo es que vengo de la vieja escuela de animar con Maya. Yo aprendí a animar con Maya sin tools y sin cosas extra, ¿no? Entonces tengo un poco lo mínimo. Vale, luego nos comentan aquí, claro, el nivel de exigencia de Disney y bueno, pues todas estas empresas tan grandes y tal, al final pues te piden un acabado técnico, tiempos de entrega, etcétera. Entonces, como en algún momento eso llegó a abrumarte, como para pensar a lo mejor, que parecía una maravilla, ¿no? Entrar en Disney y resulta que es súper duro, ¿no? En este sentido. Sí, la verdad es que en la presentación intento no poner demasiado eso. Tengo otra charla dedicada solamente a eso, pero ya podríamos estar hasta mañana hablando de eso. Pero sí, está claro que es duro, o sea, no es fácil, o sea, no es llegar y besar el santo, sino que te encuentras con muchos momentos de frustración porque tu animación la enseñas y de repente te dicen, no funciona. Vale, vuelta a la mesa, sigues trabajando, vuelves a enseñar, nada, todavía no funciona. Pero lo bueno que tiene es que no solamente te dicen que no, sino que te dicen por qué no funciona y te hacen un dibujo encima y te lo corrigen y Y ese proceso de corregir, del feedback que se habla siempre, es muy duro al principio cuando eres un animador así un poco principiante. Cuesta mucho asumir que te den feedback, ¿no? Hay una parte ahí de orgullo diciendo, pero no puede estar mal, no, yo lo que hago es maravilloso, no puede nunca estar mal esto. Pero la realidad de trabajar en un estudio es que la gente, el supervisor, su trabajo es ver tu trabajo, es corregirte y decirte lo que está mal y decirte cómo arreglarlo y cómo hacerlo mejor. Y eso a veces implica borrar partes de la animación y volver a empezar. Y no queda otra. Y a veces eso es muy duro. Y sí, he tenido muchos momentos de estrés y de agobio, de pensar que mi plano no se aprobaría nunca y de darle muchas vueltas y mucho tal. Pero bueno, la cosa que siempre he visto que resuelve muchos de los problemas es simplemente dormir. Es el consejo más tonto que a lo mejor puedo dar a todo el mundo, pero de verdad que a veces el estrés es lo que te lleva a no hacer el plano bien hecho. Y el estrés y un poco el casarte con tus ideas. Eso es una cosa que dicen muchos los americanos. Don't get married. No te cases con lo que tú has hecho. O sea, tú has hecho una primer pase de animación y te piensas que esto es maravilloso y nadie lo puede tocar y nadie puede decirle nada. Pero claro, de repente viene el supervisor y te dice, esto no funciona, tío. Esto hay que empezar de cero. O hacer otra cosa, otro gesto distinto. En vez de este gesto, haz este gesto. Y tú en tu cabeza dices, pero si el que yo he hecho queda mejor. Pero no, es tu supervisor y tu supervisor te dice que esto va a quedar mejor para la peli y hay que hacerlo, que para eso te pagan.
Entonces, esa parte de orgullo y tal hay que intentar rebajarlo y lo que decía antes, ir a dormir lo que ayuda es a resolver problemas, porque muchas veces el cerebro se queda atascado con un problema y hay un loop ahí y parece que no se resuelve nunca el problema. Y me ha pasado muchas veces irme a dormir y al día siguiente de repente te despiertas, te tomas el café y de repente dices, ostras, pero si no, tampoco es tan difícil arreglar el problema este. O sea, el cerebro después de dormir es como que de repente todo se ve mucho más claro. Y te sientas en la mesa de trabajo y de repente ya sabes cómo resolverlo, ¿sabes? Lo que el día anterior te estaba trayendo de cabeza, te estaba volviendo loco, quedándote tarde, ahí trabajando tarde y estresándote más sin razón, ¿no? Claro, a veces el Y a estar veces, fuera de, ¿no? El verlo desde fuera o incluso, yo que sé, estás en la ducha pensando en otra cosa y es cuando viene el exactamente. insight, claro. En el momento en que te relajas el cerebro y te distraes y luego vuelves otra vez y tal, y descansas y vuelves otra vez, de repente aprendes, de repente la resolución de problemas es mucho más rápida. Vale, pues por ahora no hay ninguna pregunta más, entonces si te parece, si ya tienes Deberíamos, listo, seguimos con... sí, deberíamos pasar a la siguiente parte porque por desgracia no puedo quedarme mucho más. Después de las 6 tengo que largarme, o sea que venga, vamos a ir por esta segunda parte que va dedicada un poco más a otra faceta de mi carrera, que es el tema de la realidad virtual. Que esta faceta empezó un poco, bueno, ya os lo contaré ahora, en el 2016, ¿no? Cuando empezaron a anunciar estos primeros cascos de realidad virtual. Pero bueno, vamos a empezar eh, con la presentación que tengo aquí, un poco aquí resumiendo mi carrera, etcétera. Esto ya lo habéis visto, ya sabéis de qué va todo esto. Y el origen de este corto llamado The Remedy. ¿Cómo empezó? ¿Por qué empecé a hacer este corto, no? Todo empieza con, ya te digo, más o menos allá por el año 2016 empezaron a salir vídeos de este tío, Goro Fujita, por internet que me fliparon, ¿no? De repente un tipo que es capaz de pintar y pintar en un espacio inmersivo, donde tú con las gafas puedes meterte dentro de tus pinturas, ¿no? Y realmente navegar en 3 dimensiones dentro de esas pinturas digitales, ¿no? Pinturas que son prácticamente casi como un Photoshop, ¿no? Que pintura digital, pero que tiene la particularidad de ser tridimensional. Entonces, Goro se convirtió en el máster de esta herramienta llamada Quill y Goro un poco fue el pionero, ¿no? Haciendo esas pinturas tridimensionales inmersivas y contando una historia además a través de ellas, ¿no? Beyond Defense fue un pequeño experimento que hizo Goro y yo lo vi y la verdad es que me fascinó, ¿eh? Me dejó alucinado que se pudiera contar una historia de esta manera tan interesante, ¿no? En realidad virtual, estando completamente inmerso dentro de ese escenario, ¿no? Y viendo al personajito ahí delante tuya. Entonces, pues no me lo pensé más, me compré las gafitas, las Oculus de aquel entonces y empecé a darle caña a este programa del Quill que te permite dibujar en el espacio tridimensional. Mis primeras pinitos pues no eran muy allá, estaban así más o menos, me costó bastante, además que cuesta trabajo, físicamente es difícil, ¿no? Que tienes que estar con las manos ahí, con el casco puesto mucho tiempo y estar ahí. Pero bueno, poco a poco le fui pillando el truco. 2018 yo ya estaba hecho un máster y la verdad es que lo disfrutaba mogollón. Disfrutaba porque es lo que decíamos antes, es adictivo, ¿no? Es como ver tus creaciones realmente cobrar una nueva dimensión y poder meterte dentro de esas creaciones que tú has hecho, ¿no? Es un pequeño ejemplo, ¿no? De esta escena como una sirena y el marinero que está ahí. Y la podías ver desde diferentes ángulos distintos. Y la verdad es que me lo pasé pipa haciendo esto. Entonces, lo que yo aprendí durante este tiempo, desde más o menos del 2016 al 2018, son 2 añitos practicando, haciendo cositas por amor al arte, en los ratos libres, ¿no? Porque yo estaba trabajando en Disney en esta época.
Pero una cosa muy importante que aprendí del dibujo en realidad virtual es que la perspectiva, lo que todos aprendemos cuando aprendemos a dibujar, no es necesario aplicar esa perspectiva. Porque tú cuando dibujas en 2D, por ejemplo, haces un cubo, ¿no? Y ese cubo pues tienes que hacer unas líneas de fuga y esas líneas de fuga pues tienen que ir hacia un punto de fuga que está en un papel bidimensional, ¿no? En 2D. Y la perspectiva, lo que hemos aprendido todos de dibujar perspectiva, es simplemente una ilusión, ¿no? Una especie de truco para que algo 2D parezca que es 3D, pero en realidad no lo es 2D. Lo que pasa es que nosotros le aplicamos esa perspectiva. Cuando dibujas de esta manera, cuando dibujas en 3D con total libertad de tu mano que se puede mover donde quieras, de repente no hace falta aplicar la perspectiva porque tú ya la dibujas, las líneas de perspectiva. Tú ya mueves tu brazo en 3 dimensiones, ¿vale? Esto es lo que se llama 6 grados de libertad, ¿no? Entonces, claro, al dibujar ya con ese brazo que es completamente libre, que no está limitado por un plano, el de tu brazo al dibujar, pues ya tienes automáticamente esa perspectiva, ¿no? No hace falta pensar en esa línea de fuga, no sé qué, no sé cuántos. Eso fue súper importante aprenderlo porque te permite hacer bocetitos muy sencillos, muy graciosos, pero que al mismo tiempo tienen un poquito de perspectiva, un poco de volumen de por sí, simplemente por la diferencia de dónde he puesto los trazos. Ese trazo de la ceja lo pongo un poquito más en profundidad, ese trazo de la cabeza lo pongo un poco más profundo también, y simplemente al rotar la cámara pues vemos que tiene un pelín de volumen ya eso, ¿no? Y eso me permite hacer bocetos súper rápidos y que los puedes cambiar de ángulo, puedes cambiar de perspectiva, deformarlos y con mucha rapidez darle algo de vidilla a un dibujo que has hecho súper rápido. Esta es la herramienta que se llama Grab Tool que te permite deformar, ¿no? Con una cierta nivel de influencia que se va como la influencia se va como disipando, ¿no? A través de un círculo, un núcleo y luego la esfera es como la disipación de esa deformidad y cuando le vas deformando pues es casi como que estás haciendo un rig en tiempo real, ¿no? Otra cosa muy importante del dibujo con Quill es que Quill no tiene luces, no tiene render. El render de Quill es un render plano que no hace caso a ningún tipo de luces, ni ambient occlusion, ni ninguna cosa de estas súper fantásticas del 3D, sino que simplemente es plano, es geometría plana con colores. Y si tú sabes pintar y si tú tienes idea del dibujo tradicional, en la pintura tradicional, tú aplicas eso que ya sabes y simplemente si quieres una sombra, pues la pintas un poco más oscuro. Y si quieres algo de luz, pues lo pintas un poquito más claro. Entonces es un poco aplicar lo que uno sabe de la pintura tradicional a este tipo de pintura tridimensional. Eso es muy importante aprenderlo también. Entonces, aprendido todo esto, pues durante estos 2 años, hice un mogollón de escenas, así en plan de práctica, por amor al arte, por puro disfrutar, ¿no? De a ver qué sale, ¿no? Coger dibujos que ya tenía hechos y convertirlos a tridimensional. Y luego todos estos dibujos los he cogido y los he ido publicando, total que la gente los puede ver. O sea, los puedo compartir y la gente los puede ver en realidad virtual, ¿no? Puede estar inmerso dentro de esta escena con este personaje. A finales de 2020 hice una demo reel con un montonazo de escenas, ya con animación y con música y demás, con sonido. Un poco más para que veáis ejemplos de lo que se puede hacer, ¿no?
Entonces, todas estas escenas son escenas normalmente que son estáticas, que están, a lo mejor tienen como un loop que está ahí infinitamente y tú estás con las gafas y ves la escena con ese loop de animación que se repite infinitamente y normalmente son así, una sola escena que la ves y ya está. Y luego pues ya lo quitas y ves otra, a lo mejor ves otra escena distinta, ¿no? Pero yo, desde un principio, empecé a pensar que estaría chulo. Vale, volvemos atrás a 2018. Volvemos para atrás y yo ya en esa época, haciendo estas escenas fijas, pensaba, ostras, estaría chulo poder darle un botón y que le das al botón y automáticamente pasas a otra escena distinta que continúa la historia que estabas viendo antes, ¿no? Y luego le das a un botón y continúas un poco la historia, un poco como si fuera un pase de diapositivas, pero totalmente inmersivo en realidad virtual. Y luego pensé, ostras, pues igual si hacemos un pase de diapositivas puede ser un cómic, ¿no? Podemos meterle unos bocadillos y tal y contar una historia de cómic así en este estilo inmersivo, ¿no? Y que el espectador simplemente pase de página cuando le dé la gana. Entonces, todas estas cosas se las comenté al creador de Quill, al creador del programa, Íñigo Quílez, que tuve la suerte de poder conocer en persona allá en San Francisco. Y según el tío escuchaba mis ideas y tal, me dijo, no, tranquilo, sí, todo esto ya lo estamos pensando. Ya lo tenemos en cuenta. O sea, ellos ya tenían la idea de hacer algo muy parecido a lo que yo decía. De hecho, querían mejorar el programa porque antiguamente en esa época todavía no se podía hacer más de 100 fotogramas, estaba muy limitado el Quill, no se podía hacer una sola escena y ya está. Pero ellos ya tenían en la mente hacer Quill 2.0 y querían ser bastante ambiciosos con esta versión de Quill, ¿no? Querían meterle una timeline donde pudiera realmente hacer narrativas mucho más largas que simplemente 100 fotogramas, que con un loop, ¿no? Porque antes de esto las animaciones eran siempre un loop, una cosa infinita ahí. Pero no, esta iba a ser rollo ya como una línea de tiempo como si fuera el Adobe Premiere, ¿no? Herramientas de animación mucho más avanzadas para poder hacer interpolación automática de grupos enteros, poder animarlos, hacer un keyframe y luego otro keyframe y que te hiciera la interpolación, que eso antes no existía. Y la particularidad, lo que yo explicaba de darle un botón y pasar a la siguiente escena, eso sería incluido en la versión 2.0 también, ¿no? Una manera de hacer una especie de pase de diapositivas dentro de Quill. Y también la posibilidad de añadir sonido, editar sonido dentro del propio Quill, dentro de la propia línea de tiempo que tendría el programa. O sea, todos estos avances, todas estas cosas ya lo tenían ellos pensado y querían hacerlo para la siguiente versión con la idea de que la gente pudiese crear cortometrajes, ¿no? Algo ya, narrativas más completas con esta herramienta. Entonces Oculus, en aquel entonces, la empresa se llamaba Oculus Story Studios, que esa empresa ya no existe, ¿no? Ya desde el momento que vino Facebook empezó a eliminar todas estas cosas. Pero antes de eso se llamaba Oculus Story Studios y bueno, más o menos coincidió que Facebook compró Oculus, pero no se deshizo de esta división todavía. Total, que querían hacer una cosa llamada Quill Theater, que antes no existía, y esa cosa sería como una especie de plataforma donde la gente podía encontrar un montón de pequeñas historietas, pequeñas narrativas, y tenían ganas de hacer esto, pero necesitaban, pues eso, creadores de contenido, que necesitaban gente buena, gente con experiencia en la industria, para poder generar contenido, para demostrar, mira, esto es lo que se puede hacer con Quill y ahora tú también puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y la herramienta iba a ser gratuita para cualquiera que se comprase el casco de Oculus, vendría con una licencia gratis de Quill. Y querían fomentar la creatividad de los usuarios de la realidad virtual, ¿no? Entonces, bueno, como necesitaban content creators, gente que hiciera contenido, sabían ya de mi portfolio,
habían visto mis dibujos, habían visto mis otras escenas que había hecho yo con Quill antiguamente y me propusieron un trato de hacer un cortometraje entre 3 y 4 minutos al principio y luego al final lo alargamos. Pero bueno, eso fue el primer trato, la primera idea y el concepto tenía que ser algo que realmente enseñase el poder de la narrativa en realidad virtual, que no fuese algo 2D que lo pones en una pantalla grande, ¿sabes? O que no fuese la típica escena esta 360 donde tienes que girar la cabeza. No, que fuese algo que realmente potenciase la realidad virtual. Me dieron total libertad del tema y del guión, del script, de la historia. No me dijeron, no, haz este guión. No, me dijeron, haz el guión que tú quieras. Yo, ostras. Y luego también me ofrecieron la posibilidad de tener un compositor de música y un equipo de técnicos de sonido a mi cargo. Básicamente, o sea, yo podía ser el director de todo esto. O sea que súper ilusionado, la verdad, fue algo muy bonito que me pasara esto porque yo tenía muchas ganas de hacer aún cortos. Yo siempre he tenido desde que hice mis cómics, ¿no? Habéis visto la presentación anterior, que todos esos cómics los escribía yo, ¿no? Y yo siempre he tenido ese gusanito de contar historias, de hacer un corto y tal. Y claro, trabajando en empresas como Disney y eso, pues tampoco tienes mucha oportunidad, ¿no? Porque ahí estás en una especie de maquinaria donde tú haces un poco lo que se supone que tienes que hacer y ya está. Y no te puedes salir mucho de ahí, Y sin embargo, esto me ofreció la oportunidad de, ostras, no, tú cuenta tu propia historia, a lo que quieras y nosotros te la financiamos. Y claro, fue como un soplo de aire fresco para mí, fue una pasada, la verdad, es un momento que recuerdo siempre. Entonces, bueno, ahí está ese trato, ¿no? Estos son mis músculos reales, por cierto. El primer paso fue escribir la historia, ¿no? Como ya dije, yo había escrito historietas para cómics así, en plan fanzine con mis amigos, hace muchos años, pero claro, ahora había que ponerse de verdad a escribir algo de verdad, porque claro, no podíamos hacer cualquier tontería. Entonces, bueno, yo evidentemente no soy guionista de profesión, pero me molaba mucho la posibilidad de decir, ostras, pues venga, voy a lanzarme al toro, ¿no? Voy a intentar escribir un guión, a ver qué tal me sale, ¿no? Y intentar que no sea demasiado largo. O sea, eso fue un poco lo más complicado, limitar, hacer algo que sea corto. A veces es más complicado escribir un guión corto que un largometraje, ¿eh? Pero bueno, esto es un poco las influencias que yo tuve a la hora de crear un guión de la nada. Pues nunca se crea algo de la nada realmente, ¿no? Siempre pillas y bebes inspiraciones de cosas que te gustan, etcétera. Y en este caso, pues estas son las cosas que a mí me gustan mucho. Son películas y series y cómics y historias que yo he disfrutado mucho. Y dije, venga, quiero meter algo de todo esto. Que el ADN de mi historia va a tener un poco de Indiana, va a tener un poco de Juego de Tronos, va a tener un poco de esto y un poco el cuento de la criada. Me gustó muchísimo esta serie por todo el mensaje y por todo el rollo distópico, etcétera. Y quería un poco juntar todos esos ingredientes y hacer ahí un patiburrillo de cosas. Y un poco fue eso lo que hice, ¿no? A la hora de generar el primer guión. Y bueno, perdón, que toco siempre un botón que no es. Entonces, el proceso de crear un guión desde cero pues es muy, muy caótico, ¿no? Hay muchos burratachos, muchos dibujos ahí mezclados con texto y tal. Y un poco es como escupir todas las ideas que tienes en el cerebro y sacarlo todo en papel y a ver qué pasa, ¿no? Y luego, una vez que has escupido todo, pues intentas poner orden. Intentas cambiar el chip y decir, venga, vamos a intentar ordenar esto. Tiene que haber un principio, tiene que haber un desarrollo, tiene que haber un final, tiene que tener una estructura esto, porque si no es un caos. Y un poco fue así el desarrollo del guión para alguien que no es experto en creación de guión, ¿no? El proceso que utilicé fue bastante visual, básicamente, porque yo vengo de eso, ¿no? Vengo de dibujar, etcétera. Entonces ahí podéis ver un poco cómo fueron esos primeros storyboards, esas primeras ideas, ¿no? Que yo tenía en la cabeza, ya un poco con el guión escrito más o menos, y muy en sucio, muy en borrón, pero
empecé a dibujar así rápido para visualizar cómo quería contar la historia, qué tipo de encuadre quería darle, ¿no? Tenemos aquí este niño que está enfermo, de repente aparece un doctor que no sabemos de dónde viene, pero está allí, suponemos que está en la misma habitación donde todo el mundo, y empieza a decir que este niño tiene una aflicción muy, muy rara, ¿no? Y ella dice que ya lo sabe, pero bueno, aquí está la única cura que existe, y ella lo mira y resulta que dice que no puedo permitírmelo, es demasiado caro, etcétera. Y ella piensa, pues tiene que haber otra manera, ¿no? De curar a este niño. Entonces, un poco por ahí van los tiros. El principio de la historia ya intenté que contase el máximo de información posible con pocos elementos, ¿no? Con estos poquitos elementos ya enseguida vemos que esto es una historia que ocurre en un mundo pues bastante cruel, bastante difícil, una persona que tiene problemas económicos o lo que sea, y tiene este niño que está enfermo y tal y cual. Entonces, bueno, a base de storyboards me fui generando un poco todo el concepto del corto, y estos stories estaban hechos, pues ya te digo, en 2D. Todavía no había tocado el quill. Aquí era todo simplemente conceptualizar todo el proyecto, ¿no? Pero ya llegó el momento de hacer todos el storyboard y trasladarlo al mundo de la realidad virtual. Entonces, para esto hay que empezar a tener en cuenta un par de cositas que fui aprendiendo sobre la marcha, y es el tema de que en realidad virtual la escala de los personajes influye muchísimo a la narrativa, ¿no? Aquí tenemos 2 ejemplos que el espectador puede estar viendo una cosa que tiene un tamaño como de miniatura, ¿no? En este caso, una casita ahí, y eso te genera un efecto, te genera una empatía un poco distinta que si de repente estás viendo una cosa que está en tamaño real, ¿no? En este caso, estás viendo un personaje que está al mismo tamaño que tú mismo, ¿no? Que tú te puedes acercar incluso al personaje y ves que las proporciones coinciden más o menos con los de una persona normal. Y ese cambio de tamaño cambia la perspectiva que tiene el espectador hacia ese personaje, ¿no? Y la verdad, ese tipo de cosas me pareció muy interesante de aprenderlo y aplicarlo a la narrativa, ¿no? ¿Dónde voy a hacer una escala grande? ¿Dónde voy a hacer una escala pequeñita? Dependiendo de la historia, dependiendo de lo que yo quiera transmitir. Otra cosa súper importante es llevar a la audiencia y guiarlos hacia donde tienen que mirar. Porque claro, en realidad virtual uno puede girar la cabeza y hacer lo que le dé la gana, ¿no? Hay total libertad en el espectador. Pero luego, si piensas fríamente, cuando vas a ver una obra de teatro, pues también tienes libertad total. También puedes girarte y mirar la puerta de atrás si quieres. O mirar a los espectadores que tienes a tu lado. Realmente puedes hacer eso si quieres, pero lo más interesante está ahí delante tuya, ¿no? Ahí es donde están los focos. Ahí es donde se ponen los colores más brillantes, están ahí en el escenario. ¿Dónde hay la gente actuando? Pues ahí es donde tu mirada se dirige hacia ahí, ¿no? Entonces, un poco con esa misma idea, tratamos de hacerlo en realidad virtual, ¿no? Entonces, darle libertad al espectador de hacer lo que quiera, pero sugerir, no, mira, esto es lo más interesante, ¿no? Y en este caso, esto es como una vista cenital, lo que estamos viendo aquí, y el espectador está viendo a este carruaje y esta casa que hay en el fondo, y el carruaje se mueve hacia la derecha, pues el espectador pues automáticamente le sigue, ¿vale? Entonces, claro, yo ya estoy guiando al espectador para que gire la cabeza y que esté mirando en esa orientación. Y como sé que va a estar mirando en este ángulo, le pongo ahí otro elemento nuevo. Por ejemplo, en este caso, el título del corto aparece en este lado de la escena. Pero claro, el espectador podía haber estado mirando hacia otro lado, pero yo sé que él está mirando hacia ese lado. ¿Por qué? Porque ha seguido el carrito, ha seguido el carruaje. Entonces, con de guías, poco a poco vamos llevando al espectador. Suena un poco extraño ahí tu micro. Aquí tenemos a... ¿Se me oye? De repente se oye un poquito extraño. No sé por qué cambió ahí el sonido. No sé si se ha cortado el audio.
O sea, se te oye, pero hace un poco de ruido y se oye como con mucho eco, así un poco con reverb. ¿Ahora se oye? Ahora sí, ahora se te oye bien. Ahora está bien, vale. Perdón. Otro ejemplo de guiar a la audiencia es, pues esto, ¿no? Tenemos vista cenital, la audiencia, el espectador está viendo a este personaje, siente una cierta empatía por él porque es un poco tamaño real. Entonces yo le pongo, en el rabillo del ojo, le pongo otro personaje que aparece y entonces un poco que obligo o sugiero a la audiencia a que gire la cabeza hacia ese lado, ¿no? Entonces yo ya lo tengo controlado. Entonces, claro, como director yo voy manejando casi la cabeza del espectador, ¿no? Pero de forma muy sutil y muy sugestiva, ¿no? Voy sugiriendo que mire hacia allí, que mire hacia allá, que mire hacia arriba, que mire hacia abajo. Y un poco de esta manera fui dirigiendo todo el corto, ¿no? Aparte del movimiento, otra cosa que atrae la atención del espectador es el color, el contraste y la cantidad de detalles, ¿no? Si en el fondo no hay ningún solo detalle, es todo abstracto, ¿no? Pues eso, un degradado y ya está, pues la audiencia, el espectador va a mirar a lo que tiene detalle, ¿no? Eso es de forma completamente natural. La saturación y el contraste, ¿no? En cuanto más contraste y más saturación hay, más atractivo una zona de la pantalla es, ¿no? Entonces ahí, usando eso también intenté que el espectador siempre mirase hacia donde yo quería que mirase, ¿no? Aquí se ve muy claro, ¿no? Todo el resto del escenario está muy apagado, muteado, y le pongo ahí un toque de color saturado y ahí es donde el espectador va a estar, va de forma más o menos natural. Ese es el punto donde normalmente va a mirar el espectador. La silueta también es algo importante. Usar un poco el contraste de la silueta para que el espectador se fije en este detalle que yo quiero que se fije, etcétera. Y otra cosa que descubrí un poco por casualidad, que es el tema de los bocadillos. Al tener una línea que apunta hacia quien habla, si estamos viendo este personaje y tiene una pequeña rayita, pues el espectador de forma natural sigue la rayita porque quiere leer lo que pasa, lo que está diciendo, y eso obliga a girar la cabeza también, ¿no? Entonces, como es otra manera que tengo yo de dirigir la cabeza del espectador. Y aquí tenéis un ejemplo de un story ya más o menos acabado, ¿no? Muy en sucio, pero teniendo en cuenta todas estas cosas que os he explicado. El detalle es un poco lo de menos, lo importante es dirigir la mirada y asegurarnos de que el espectador no se pierde nada de lo importante de la acción, ¿no? Y claro, yo añado cortes aquí, pongo cortes de una cámara, otro tiro de cámara, otro tiro de cámara. Y mucha gente me decía que eso no iba a funcionar nunca en realidad virtual. Pero la cuestión es que si sigues lo que hemos hablado antes, de quitar detalle, etcétera, de poner el contraste en el lugar adecuado y sobre todo tener en cuenta hacia dónde mira el espectador. Si sigues esas reglas bien, puedes hacer cortes de cámara, como los veis aquí, y la verdad es que funcionaba bien. Muchísima gente veía la escena y seguía la acción bastante bien, simplemente haciendo pequeños movimientos de cabeza. Y lo guapo era que se ponían casi como nerviosos, porque veían el monstruo que venía, ¡ostras! Y un poco es lo que yo quiero, ¿no? Como director, que quiero que el espectador sienta, ¡ostras! Que hay un peligro aquí, ¿no? Y que te pone nervioso porque dices, ¡hostia! ¿Qué pasa? Por aquí, por acá, pum, pum, pum. Y más o menos consigo que el espectador tenga esa tensión que se supone que tiene que haber en una escena de acción y de peligro, y al mismo tiempo no se pierde detalle de lo que se supone que está ocurriendo, ¿no? Otra cosa muy interesante que descubrí es que la vista en primera persona es súper potente, ¿no? Es algo que funciona muy bien en realidad virtual. O sea, aquí estamos viendo al personaje que abre un libro y lo empieza a ver y ¡pum! De repente cortamos nosotros somos el personaje, nosotros estamos leyendo el libro, nos podemos acercar al libro, etcétera, ¿sabes? Son elementos narrativos y cosas muy chulas que no se pueden hacer en ningún otro medio. Ya sea cine u otro medio, ¿sabes? Entonces está muy guay eso. Poder añadir esas pequeñas cositas que le dan valor a la narrativa, lo hacen mucho más inmersivo, ¿no? Y en el caso de los escenarios, hay momentos donde pues, todo está claro, todo está quieto
El programa, digamos, está esperando a que el espectador pulse el botón para pasar a la siguiente página. Y en esos momentos donde no hay donde estamos esperando, hay como una especie de ciclo y todo tiene que mantenerse un poco vivo. Y ese tipo de momentos, la verdad es que son muy chulos, ¿no? Son un poco como las escenas que yo hacía antiguamente, que simplemente era un loop, infinitamente ahí moviéndose y manteniéndose con una especie de vidilla, ¿no? Que se repite eternamente hasta que tú le das al botón. Y eso la verdad es que queda muy, muy guay porque el espectador se siente inmerso dentro de la escena, se siente cómodo, ve el escenario, explora todos los detalles y cuando ya explora todos los detalles y ya más o menos cree que ya lo ha visto todo, pues ya le da el botón y continúa la historia, ¿no? Eso es algo que vi que funcionaba muy bien. Y aquí os voy a dejar un pequeño vídeo que demuestra un poco todas esas cosas ya puesto con una música temporal y demás. Y esto sería la primera escena de Remedy. Pues aquí los bocadillos, la audiencia, el espectador lee ese bocadillo que está en ese sitio y justo más o menos en el mismo lugar aparece el personaje, la audiencia gira la cabeza hacia el niño y más o menos aparece el médico por donde estabas mirando. Y aquí se ve todo muy rápido, ¿no? Pero la idea es que tú le vas dando cuando tú quieres, ¿no? Puedes acercarte, ver los detalles de la botellita y luego ves a la madre que está mirando la botella y luego dice no puedo permitírmelo. Y lo que decíamos antes, ¿no? El bocadillo te guía un poco a tener otro encuadre, que en este caso sería vuelta a mirar al niño. Y como estamos mirando a la izquierda, esta escena empieza en la izquierda y el espectador, como ya tenía la cabeza girada para la izquierda, pues ahora poco a poco va girándose y se va yéndose hacia el centro y ahí aparece el logo porque hemos seguido al caballo, ¿no? En este caso. Una vez construido todo lo que es todo ese tema del guiar al espectador, todo el tema del storyboard, composición, etcétera, todo eso es mucho trabajo, pero también hacía falta, pues eso, cambiarse un poco el sombrero de director y ponerse el sombrero de director de arte y así construir el mundo donde iba a desarrollarse la historia, ¿no? Entonces, bueno, eso conlleva pues todo el proceso de dirección de arte, ¿no? Buscar referencias, inspiraciones, todo lo demás y también referencias e inspiraciones ya también del estilo, cuál iba a ser el acabado final y un poco me decidí por ese estilo más gráfico, con muy pocos tonos distintos, con una paleta muy simplificada, con muchas manchas de color negro, de tinta, ¿no? Ese tipo de rollo de cómic que yo estaba buscando. Y aquí tenéis ejemplos de cómo empezó una escena a nivel de color, con ese boceto de color muy, muy, muy principal, muy primitivo, digamos, la primera idea, y luego para que veáis un poco el contraste con la versión acabada, ¿no? En Quill en 3D. El bocetillo inicial, pintado con Photoshop, y ahí está la versión acabada. Intenté intentando siempre mantener lo más posible lo que es la atmósfera, ¿no? Lo que es la misma paleta de colores, la iluminación, etcétera. Intentar ser lo más fiel posible a esa idea principal, a esa idea inicial del dibujo. Esto fue bastante complicado de construir. Es muy difícil en Quill hacer este tipo de cosas que son planas y están puestas en una superficie, en papel, todo lo que sea papel y textura dentro del papel, eso es muy complicado en Quill de hacer. Porque como no hay texturas, es todo como vectores. La escena del volcán.
la entrada del templo. Está muy guay cuando consigues trasladar la esencia de ese boceto inicial y pasarlo en el quill, la verdad es que es muy chulo el tema de ponerte las gafas y ya verlo ya realizado y terminado con sus efectitos, con su atmósfera, y cuando ya tenía el equipo de sonido que me puso los efectos de sonido y todo el rollo ahí, y el sonido es binaural, ¿no? Que es como inmersivo también el sonido. Y es una pasada. Cuando consigues ver pasar del dibujo al boceto a de repente esa escena que realmente que funciona súper bien de forma inmersiva, la verdad es que es un gustazo. Aquí veis un poquito el tema de la optimización también. Todos estos escenarios tenía que construirlos teniendo muy en cuenta qué es lo que importa y qué es lo que realmente la gente se va a fijar, ¿no? Entonces, muchas veces pintaba detalle solamente en ciertas partes, pero luego otras partes las dejaba súper sencillas, súper cubos con color y poco más, ¿no? Y la razón es porque el corto entero tiene que ir en un... estamos hablando de la primera versión del Quest, del Oculus Quest, cuando no había ni Oculus 2 ni Oculus 3. El Oculus Quest, el primero que fue portátil, con batería y sin PC, ¿no? Y claro, esa primera versión del Quest era bastante flojo el procesador, no tenía mucha potencia. Entonces teníamos que realmente optimizarlo a saco el corto entero, y yo cuando construía los escenarios tenía que ser súper consciente de realmente, bueno, aquí puedo poner el detalle, pero voy a sacrificar todo el detalle de toda esta parte de aquí, ¿no? O sea, teníamos que realmente... Y un poco eso jugó en mi favor, porque el eliminar detalle del escenario ayuda a que el espectador se fije en las cosas que realmente importan, ¿no? Y luego, bueno, una vez construido todos los escenarios y los personajes, vino un poco la parte de la animación, ¿no? Que también fue bastante complicada porque, aunque son chulas las herramientas de animación que tiene Quill, es bastante manual, es bastante... No hay graph editor, no hay herramientas súper locas como que puedes tener en Maya, ¿no? Es bastante hecho a mano todo. Se puede decir que es muy parecido a la animación de plastilina, stop motion, ¿no? Aquí en este vídeo se ve un poco el proceso de creación de un personaje a partir de un dibujo ya pintado en 3D, con unas líneas de tinta muy sencillas, y vas creando esos chorongos, esas formas que son siempre formas como cilíndricas, pero luego les das forma, las estiras, las deformas, le ponen más grosor, menos grosor, y a base de meter formas cilíndricas por todos lados, pues de repente construyes el personaje en 3D, ¿no? Cada vez que necesito un color diferente, pues pongo otra forma cilíndrica de esta, ¿no? Yo los llamo los chorongos. Le pones diferentes chorongos y luego le dibujas un par de líneas de detalle, como si fuera así más un dibujo de cómic. Y todo eso es tridimensional, ¿no? Entonces, claro, el rollo está en que estos personajes muchas veces no funcionan bien desde todos los ángulos, ¿vale? Pero yo los creaba sabiendo más o menos qué ángulos iban a ser los que sean vistos por el espectador. El espectador, yo sé que va a ver este ángulo, pero yo sé que el espectador nunca irá detrás del personaje a ver qué hay, porque no lo puede hacer, pero realmente la mayoría de gente no se distrae a hacer esas cosas, ¿no? Porque va siguiendo la historia, va involucrándose con la historia, ¿no? Entonces, claro, yo muchos de estos personajes los dibujaba de tal manera que se vieran bien desde cierto ángulo, pero ya desde cierto ángulo ya no funcionan tan bien, ¿no? Entonces eso te ahorra tiempo. Pero como veis aquí, las sombritas, cuando tienes que poner otro color distinto, pues simplemente duplicas el chorongo, le cambias de color y ya está, ¿no? Y un poco es así como va el proceso de modelado en Quill. Además, yo modelaba las cosas ya casi con la pose ya hecha. No los modelo en T-pose, los modelaba ya en la pose.
Y luego es que no hay ni rig ni nada, simplemente es el proceso de animación no tiene rigs, ¿no? Tú simplemente seleccionas geometría y la deformas. Seleccionas geometría y la deformas. Aquí podéis ver cómo a partir de un dibujo ya hecho, cojo piezas de geometría que ya tengo prefabricadas, un poco como si fuera un Lego, ¿no? Tengo ya las piezas ya hechas, solamente y una vez que las tengo, las deformo, les doy la deformación esa para ponerlas en la pose que toca. Y así con cada pieza, ¿no? Y siempre tenía esa biblioteca de piezas del personaje, las tenía siempre disponibles por si acaso, ¿no? Porque el tema la herramienta de esta deformación es muy chula, pero es verdad que si no vas con cuidado puedes romper todo el dibujo, ¿no? Llega un punto que se rompe y queda fatal, ¿no? Entonces, claro, siempre tenía la versión limpia por si acaso por si lo rompía demasiado volver a empezar, ¿no? Y aparte que la versión limpia la necesitas cada vez que haces una pose nueva. A ver si podemos avanzar un poquito ahí. Que se vea un poco. Entonces, el proceso de animar, como veis, es una vez que ya tienes el modelo creado, a partir de esas piezas, creas esa pose de animación, ¿no? Y haciendo una selección muy precisa de objetos, vas moviendo y mueves solamente la parte que te interesa mover, ¿no? Y no hace falta ni rig ni nada, simplemente coges una pieza, la seleccionas ahí con la herramienta de deformación y mueves esa parte del personaje solamente lo que te hace falta para hacer ese otro dibujo extra, ¿no? Ese intercalado, ¿no? Como podéis ver ahí el papel cebolla, el ghosting, ¿no? De los frames anteriores y posteriores, con lo cual yo puedo ver siempre lo que hay antes y después. Y ya te digo, funciona mucho como si fuese plastilina, animación de plastilina, ¿sabes? Voy frame a frame y voy deformando esas geometrías como si fuesen plastilina y le pongo una pose distinta a cada pose y es muy divertido, muy manual, muy hecho a mano todo, pero no tiene nada automatizado, ¿no? Tú no puedes hacer unas interpolaciones ahí súper precisas como harías con Maya o cualquier otro. Es más parecido a la animación tradicional. Pero bueno, algo de interpolación sí que tiene, ¿no? Por lo menos ahora puedes coger las piezas y meter una rotación y que interpole entre una y la otra, ¿no? Sí, eso sería como dos escuelas de animación con Quill. Una escuela sería lo que acabo de enseñar, más tradicional, frame a frame, y luego la otra escuela de animación sería coger geometría, dividirla, partirla y hacer grupos y carpetas distintas. ¿Veis las carpetas aquí en la interfaz, no? Todas las carpetitas estas. Pues si haces una carpeta por cada pieza, lo que puedes hacer es animar esas carpetas como si fuesen nodos, grupos y cada grupo tiene como su pivote, entonces los puedes animar en plan como si fuese un robot, ¿no? Piezas sólidas. La diferencia de eso es que todo queda muy sólido, no se puede deformar, ¿no? Es todo muy sólido y queda todo muy tal, puede ser un poco robótico, pero puede funcionar bien también, depende de cómo animes, ¿no? Lo único malo es que no tiene el rollo orgánico que tiene este otro método de animar que sería más como esto, ¿no? Más puramente tradicional, ¿no? En este ejemplo... Aprovecho para comentarte la hora, ¿vale? Simplemente para que tengas en cuenta, porque son y 35, ¿vale? Para que veas un poco y que no te pille luego las 6. Sí, muchas gracias, tío. Sí, la verdad es que ya más o menos voy acabando esta parte y aquí podéis ver fácilmente como cogiendo una sola pieza y basándome en el boceto principal, en el boceto que tengo en otra capa por ahí, pues voy deformando cada fotograma y darle la pose que necesito en cada fotograma, ¿no? Y un poco eso es el resultado final. A ver, se ve ahí. Ups, perdón. Que quería ir un poco más hacia lo que es el resultado final para que vierais un poco cómo funciona.
Bueno, no se ve, da igual. Entonces, bueno, para ir acabando ya todo esto, el corto lo terminé después de trabajar casi 10 meses. Al principio iban a ser 4 meses, pero terminó siendo 10 meses. Y al final, bueno, en el 2019, en las Navidades, apareció el tráiler, se estrenó el corto ahí con una repercusión mediática que la verdad es que a mí me pilló un poco porque, ostras, que tengo que hacer un anuncio, que tengo que salir yo hablando en un anuncio, ostras, no me jodas. Entonces, bueno, es el anuncio para que veáis un poco. The Remedy is an immersive comic book VR experience. In VR, you can really make the audience immerse in these illustrations. And in a traditional comic book, you're glancing at the whole page and you're using your eyes to kind of move from panel to panel. I wanted to have that same experience, but each panel has different points of view that you can see by rotating your head and looking around like you would normally do in real life. And I also use the speech bubbles to lead the audience to where to look at. I really wanted to make use of the stop feature to really have that feeling of you're reading a comic book. So there are moments where the actions can stop. And then when the audience is comfortable with it, they can press the button and move on to the next scene. And there's gonna be moments in the story where I don't give stops. I want them to feel excited and thrilled about the action. I really love the process of creating this project, and I want to dig more into things that I haven't worked on the Remedy, like lip sync or really polished animation, because I really want to push the boundaries and see what's possible with this new medium. Aquí podemos escuchar un poquito un teaser de lo que es la música del corto. Ya te digo, todo esto me vino súper grande. Fue una experiencia muy bonita, pero al mismo tiempo muy, ostras, pero qué pasada, ¿no? Que me llevan hasta allá a los estudios de Facebook, me llevan ahí a grabar el anuncio, estar en persona con los creadores de la herramienta, con Goro Fujita, que ya lo había conocido de antes en persona, pero bueno, ver dónde trabaja en el estudio y tal, y conocer también a Nick Ladd y a otros creadores súper buenos, ¿no? En realidad virtual, ¿no? Fue la verdad muy divertido. Y bueno, incluso me hicieron una especie de tomas falsas. Oh, really? No, I'm just kidding. Sound speed, okay, good. Here we go. So in Había mucho ruido en la grabación. That's gonna be all shiny now on the camera. Maquillaje. That's you. You know what I mean. Bueno, es complicado. Hablar a la cámara en un proyecto como este, de repente tienes a todo el equipo ahí de producción y todo el mundo te está mirando, te está ahí a la cámara. Y la verdad es que fue, como lo repito muchas veces, pero sí, que me venía muy grande, como venía diciendo, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, muy emocionado porque es algo muy bonito ver una cosa que tú has creado desde cero prácticamente, que lo has parido tú. Es muy guay ver que eso tiene cierta repercusión, se va ya en el mundo, todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo puede experimentar, se va a los festivales, la gente lo ve en los festivales, gente que nunca ha cogido un casco de realidad virtual, de repente se lo pone y ve tu creación, tu historia inmersiva. En el SIGGRAPH también hubo cierta repercusión, un festival de la República Checa también, pero quizás la cosa que más me daba como, bueno, se me pone la piel de gallina incluso, ¿no? Es leer todas las respuestas y la reacción del público hacia lo que habían visto, ¿no? Gente escribiéndome mensajes de agradecimiento, gente diciéndome lo que había sentido durante viendo el corto y experimentando el corto. Gente realmente poniéndome cosas muy bonitas online, ¿no? Escribiéndome cosas muy chulas. La verdad es que quizás es algo que no me esperaba, que no me esperaba que hubiera tantas reacciones positivas y
y realmente no me esperaba que me afectara de esta manera, ¿no? Que realmente que me mola tanto ver cómo... Porque claro, una cosa es trabajar en una peli de Disney, que eso lo ha creado otra persona, los personajes los ha diseñado otra persona, está todo mascado prácticamente, ¿no? Todo el mundo te dice lo que tienes que hacer, tú simplemente lo tienes que ejecutar. Eso es un poco el trabajo en Disney, ¿no? Tú sabes, te dicen todo cómo tienes que hacerlo, tú simplemente lo coges y lo haces, lo ejecutas, ¿no? Eso es, pero sin embargo, The Remedy fue mucho más personal, una cosa mucho más profunda que venía ya de dentro mía, ¿no? Y ver esa respuesta del público, pues eso me gustó mucho más que cualquier otra respuesta que pudiera venir de una película de Disney, ¿no? Y un poco era eso, un poco lo que quería ir acabando. Tuve hasta una versión japonesa, ¿eh? Bueno, y nada, ese año de 2019 fue muy bonito por el desarrollo de Remedy, pero también tengo que decir que coincidió con otra cosa muy bonita que pasó en mi vida, que fue el nacimiento de mi hija. Mi hija Clara, que justo nació en ese mismo instante en que yo estaba ya acabando los últimos detalles de Remedy, nació mi hija. Así que bueno, yo lo veo a veces siempre como esa doble, ¿no? Que en ese mismo año yo parí dos cosas. Así que bueno, muchas gracias por todo, chicos, por la atención de estas casi 2 horas, ¿no? Que he estado aquí soltando toda mi vida. Y bueno, tenemos un par de 20 minutillos que podemos quizás aprovechar para tenemos hacer preguntas y respuestas. algunas preguntillas. Bueno, yo de entrada, así como reflexión, bueno, yo estuve junto con David Fidalgo con un corto suyo participando en el Next Lab de, no sé si fue el año pasado o hace 2, y claro, nos enfrentamos por primera vez a usar Quill. Y claro, tú lo ves al principio y piensas, ¡buah! Esto es pintar en 3D, qué guay, no sé qué, pero cuando empiezas a hacer eso sale raro, salen como churritos, la línea no funciona. Los churritos. Claro, y entonces eso, exacto, lo de empezar a hacer chorongos y decir, vale, ahora trabajamos pensando en modelar 3D y no en dibujar, yo creo que es cuando cambia un poco el resultado, ¿no? Y bueno, a ver, nos preguntan aquí, bueno, una pregunta que nos quedó de antes, que preguntaban... ¿Cómo aprendiste a utilizar el Graph Editor? En plan, pues si tienes algún consejo para principiantes, en qué pueden fijarse, ¿no? Para ver esa diferencia que tú captaste en esa clase que te propusieron. Sí, no, bueno, es que sería difícil de explicar así tan rápido, pero en esa clase de Kyle, sobre todo me ayudó a ver que tú podías separar las curvas de forma completamente libre, porque yo antes que esa clase, los fotogramas clave estaban siempre todos en el mismo fotograma, ¿no? Pero incluyendo los 3 ejes de cada cosa, los 3 ejes de rotación y los 3 ejes de posición, estaban todos en el mismo frame, la keyframe, ¿no? Con la clase de Kyle aprendí que eso puede ser libre, ¿no? Que tú los ejes de rotación los puedes, si están así, los puedes separar, los puedes solapar uno con otro, ¿no? No tienen por qué estar la clave en el mismo fotograma todos, ¿no? Y entonces, cuando aprendes a solapar esos ejes de rotación y de traslación de forma orgánica y empiezas a ver los resultados, se te abre un mundo empiezas a entender el 3D mucho mejor, empiezas a entender la animación en 3D mucho mejor, ¿no? Entonces yo creo que ahí sería la clave, yo creo. Bueno, luego nada, decía Jorge Esteban, que justo tiene ahora otra pregunta, pero comentaba, ¿no? Que se lo puso a sus alumnos justo ayer, el corto de Remedy, y que dice que, bueno, que Indiana Jones meets Lara Croft, ¿no? Así que tenías ahí justo en las referencias y muy, muy del mismo tipo, sí. Y... a ver qué iba a decir aquí más. Bueno, nada, esto también es una reflexión mía, que ves esta herramienta Quill y normalmente pues ves por Fujita tal y vas viendo proyectos de otra gente en redes sociales y como que todo tiene un poco el mismo aspecto, ¿no? Entonces, ¿cómo tú has trabajado la estética para meterle ese aspecto de cómic, ¿no? Y que al final sea algo característico? Yo creo que también es algo muy reseñable porque yo intenté hacer cosas que fueran también diferentes y al final te encuentras con que todo parece lo mismo, ¿no? Parece hecho por la misma persona por las limitaciones que tiene la propia herramienta, ¿no? Claro. Y nada, preguntaba aquí otro chico que dice que si es confuso trabajar en VR, ¿no? En plan, pues ¿qué diferencia te encuentras entre dibujar esto de VR y trabajar en un dibujo al natural o de papel, por ejemplo, ¿no?
Sí, la diferencia es que te cansas más porque estás con el brazo ahí en el aire. Entonces yo tengo la típica silla con los apoyabrazos, ¿no? Y de vez en cuando tengo que descansar el brazo un poquito y luego volver otra vez ahí. Y bueno, no tiene por qué estar aquí arriba lo que dibujas, puedes intentar ajustar tu escena para que esté más cómodo y tal. Pero sí, es un poco la gran diferencia es lo que venía diciendo antes, ¿no? Lo del el movimiento de tu mano ya no está anclado en una superficie bidimensional, que puede ser una mesa de dibujo, o puede ser una Cintiq, o puede ser el papel de donde dibujas, ¿no? Entonces, tú cuando dibujas en una mesa, pues tú no puedes atravesar la mesa con tu mano, ¿no? Tú tienes esas limitaciones, ¿no? De las dos dimensiones. Y entonces cuando dibujas en Quill, tu mano es libre de moverse donde tú quieras. Y ahí está la gran... Es como cosa buena y como cosa mala, claro, porque tú Cosa ahí buena y luego cosa mala, porque quieres hacer tienes una que línea aprender a recta y no sale. O sea, bueno, hay una herramienta para hacer líneas sí, no, rectas. pero quiero decir, tú quieres hacer un trazo mínimamente que sea orgánico, pero que no tiemble, que no acabe en el churrito este típico, y es complicadísimo. Yo, de hecho, lo que hacía era apoyarme No, pero hay en una maneras, mesa para poder hacerlo así. No, hay maneras. Con el mismo Quill hay herramientas para hacer eso. Para controlar mucho más el trazo se puede hacer con Quill sin necesidad de trucos ni nada. Simplemente usando bien la herramienta se puede hacer. Claro, al Lo final que a la veces experiencia es un grado ahí, claro. Nos el comentan... dibujo a mano alzada, la utilizo yo normalmente solamente para el boceto, no es el final, no es el dibujo final normalmente. Ahí está un poco el truco, ¿no? Claro, Del luego dibujo a mano haces alzada. la línea y vas tirando con el grab, ¿no? Para hacer la forma Sí, más bien. la línea final la suelo hacer, hago una línea recta, perfectamente limpia, recta, y luego con el grab le esculpo la línea para que quede como yo quiero, ¿no? Ahí un poco está el rollete. Y preguntan aquí si has seguido o vas a seguir haciendo cositas con Quill. He seguido haciendo cosas de forma más o menos por amor al arte. Intenté hacer un proyecto gordo, financiado, intenté buscar financiación para un corto, bueno, un corto no, un proyecto que era algo más que un corto, era algo bastante gordo y tenía yo un asociado que era un guionista bastante potente de Hollywood y tenía una cosa muy ambiciosa. Lo intentamos vender a Facebook, pero no lo compraron, no quisieron comprarlo. Así que bueno, se queda un poco eso ahí en el escritorio, como yo, en el cajón. Y he hecho cosas de Quill en plan por gusto y también un poco para el trabajo, porque en el trabajo donde estoy ahora estoy haciendo cinemáticas, desarrollo de cinemáticas, y a veces hay que hacer conceptualizaciones cinemáticas desde cero. Y para esa conceptualización, para ese layout, a veces lo que hago es con el Quill me genero un dibujo muy sencillo y me pongo una cámara ahí y ya con eso podemos hacer un storyboard casi como en 3D, ¿no? Y alguna vez lo he utilizado para el trabajo donde estoy ahora. Justamente al hilo un poco de esto, pregunta otro chico, dice, ¿cuál dirías que son pues, los mayores beneficios de modelar o tal utilizando VR en comparación con Maya, 3D Max o Blender? ¿No? Yo creo que con esto justamente respondes bastante ahí, ¿no? Sí, la inmediatez y la rapidez que tienes al modelar en VR es incomparable, ¿no? O sea, tú cuando modelas con una pantalla de ordenador, con tu ratón y teclado, puedes conseguir mucha precisión y un acabado muy fino y tal, pero no vas tan rápido. Entonces, con la VR, si le coges el vicio a un programa que se llama Medium, bueno, ahora lo han cambiado el nombre, ahora es Substance Modeler o algo así. Sí, que es de Adobe. De Adobe, exacto. Y te pones las gafas de VR y si eres un modelador experto que ha trabajado antes con ZBrush y te pones el programa ese en VR, yo he visto vídeos de YouTube de gente súper rápida y se genera esculturas súper chulas, pero no están acabadas del todo. Pero les sirve como base para luego se lo llevan al ZBrush y ya le terminan de refinar, ¿no? Y eso es lo que tiene la VR, la rapidez, la inmediatez y que es muy natural trabajar con las manos, porque las manos, como decíamos antes, las manos son libres de moverse, no están atrapadas ahí en el teclado y el ratón ahí ¿sabes? Cuando trabajas en realidad virtual es muy gustoso, ¿no? Estás ahí, pim pam, mueves tus manitas en 3 dimensiones y giras el modelo, ¿sabes? Y tiene su gracia y yo creo que muchos modeladores tradicionales que han trabajado en ZBrush toda la vida o en otros programas parecidos, Blender o lo que sea, muchos están
probando la VR y muchos se están enganchando, les está gustando mucho. Yo probé Modeler y tengo que decir que el problema que tiene es que se cuelga y como se cuelgue te pega unos mareos terrible porque tú estás viéndolo todo en movimiento, en 3D y de repente se queda una pantalla plana y es como te aturde muchísimo, es una locura. Sí, eso es horrible, sí, eso es lo Pero peor que claro, puede bueno, pasar. creo que también ahí lo diferente sobre todo es que no estamos hablando, cuando hablamos de Maya o 3D Max, por ejemplo, estamos hablando de modelos con una topología y aquí te olvidas un poco de la topología, porque si te pones a mirar la topología es terrible, claro, esto no vale para modelar para sí. videojuegos, claro. No, es para hacer un concepto y luego ya lo refines en otro programa, pues ya le haces la topología, lo optimizas, etcétera, pero para hacer conceptos rápidos de una escena, incluso para desarrollo de videojuegos, ¿no? Cuando tú tienes un escenario de un videojuego y quieres hacer una conceptualización de cómo va a ser el mapa y dónde van a estar las trampas y por dónde va a pasar el jugador, etcétera, etcétera, va súper bien para eso porque es muy natural, muy rápido, ¿no? Y luego ya eso pues lo llevas a las herramientas tradicionales, ¿no? Pues nada, os recuerdo a todos que tenéis esta obra junto con pues varios, ¿cómo se llaman? Varios dioramas, ¿no? y escenas en la aplicación de Meta. Pues con las gafas de VR podéis acceder, son gratuitos y podéis verlos todos. Quill también es gratuito y también podéis probar y experimentar con él. Y nada. Al PC, pero necesitas un PC, ¿eh? Sí, para Quill sí, perdón, para Quill sí, es verdad. Y nada, no sé si quieres comentar alguna cosa más, Daniel, así un poco como reflexión o cierre, si te parece, y ya terminamos. Pues bueno, gracias por las preguntas. La verdad es que me parece siempre muy interesante ver qué dudas tiene la gente, ¿no? Y todo esto. Y bueno, encantado de poder compartir aquí todas mis experiencias, ¿no? Es como que no me he dejado nada, ¿no? Lo he compartido todo ya, la animación, la realidad virtual, todas las cosas que he hecho. Pero bueno, me alegro de que os haya gustado y bueno, o sea, a mí siempre me gusta revivir estos momentos, ¿no? Estas cosas, momentos especiales, ¿no? De mi carrera profesional y de mi vida, ¿no? Básicamente. Así que bueno, ahora estoy en este estudio de videojuegos, estamos desarrollando cinemáticas, que también es muy chulo, aprendiendo cosas nuevas. Yo, como siempre, quiero aprender cosas nuevas y el mundo de los videojuegos tiene mucho que aprender, la verdad. Es muy diferente a las películas, muy diferente a la VR. Hay muchas cosas interesantes que aprender y bueno, y así estamos, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito de esta profesión, ¿no? Que siempre estás aprendiendo, siempre estás encontrándote con retos, con cosas difíciles y viendo a ver si puedes superarlas, ¿no? Y al día siguiente te despiertas y de repente tienes esa idea y puedes resolver ese problema que tenías el día anterior, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos antes. Así Y que luego, bueno, la tecnología, ¿no? Que va evolucionando y te va a enfrentar a nuevos retos. Eso también yo creo que está guay. Pues sí, las cosas que vienen ahora del futuro, de la inteligencia artificial y demás, pues bueno, sí, no, sinceramente no he visto nada que me pueda interesar a mí como creador, digamos. A veces pienso que esto está hecho para gente que no quiere crear, que quiere que se lo creen hecho, ¿no? Pero bueno, quizás hay cosas que sí que se pueden usar, ¿no? De forma para hacer cosas más eficientes en el proceso, sobre todo de videojuegos donde hay muchísimas animaciones y muchísimos personajes y tal, pues ahí sí que le veo quizás que puede ayudar, ¿no? Una herramienta. Al final todo tiene que ser una herramienta que te ayude a crear lo que tú quieres, ¿no? El problema es cuando un ordenador, una cosa, te hace las cosas por ti. Ahí ya sí que no veo que eso sea muy útil, ¿no? Muy guay. Yo no lo veo guay, por lo menos. No es tan divertido para mí cuando me lo dan todo mascado, ¿sabes? No, y que es menos controlable el proceso. Al final luego te pasa que claro. las IAs son el nuevo... tengo un sobrino que me lo hace por 50 pavos. Solo que ahora es gratis. Entonces, bueno, el resultado va a ser el que es y, bueno, Ahí por está, ahora... Pero bueno, nada, pues muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Al resto, os recuerdo pues que este lunes vamos a seguir haciendo un directo trabajando con Spine 2D, que habíamos estado trabajando varios directos anteriores, y presentando un poquito también Toon Boom. Y seguiremos dando algunas otras charletas, seguramente presentando un poquito al que va a ser el claustro de este máster en animación 3D que estamos promocionando precisamente con esta charla, para que conozcáis un poquito pues quiénes van a ser los profesores y demás, y de paso pues ver, son grandes profesionales de la industria
pues cuál es su aportación, su expertise y bueno, conocimientos súper interesantes que yo creo que les vais a sacar partido, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos los que habéis asistido, a los que habéis participado también con comentarios y preguntas y por supuesto muchísimas gracias a Daniel. Y nada, esperamos verte pronto de vuelta por aquí. Vale, genial, muchas gracias. Chao, Hasta luego. Encantado.